Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. Hoy tenemos a la doctora Isabel Franco. Ella va a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, su trabajo de género y sostenibilidad y digamos cómo aplica eso al consumo responsable y la producción responsable. Hola, doctora Isabel, bienvenida al podcast. Cindy, muchísimas gracias por la invitación. También, pues muy privilegiada también de estar contigo, pues, hacer tanto trabajo en el campo de la moda sostenible. Bien interesante tener esta conversación y bueno, esperemos tener contenidos bien interesantes para la audiencia que nos escucha. Isabel, cuéntanos acerca, digamos, qué haces en esos momentos y luego cómo iniciaste tu carrera en la sostenibilidad. Mira, Cindy, yo creo que mi carrera ha sido hacia la sostenibilidad, ha sido un proceso muy orgánico y más adelante vamos a hablar de fibras orgánicas. Em, Ha sido un proceso muy orgánico, dado de manera muy natural. Yo creo que eso es también la esencia. Yo creo que es tu esencia también la que te hace eh, a trabajar un poco en mi caso, por ejemplo, sostenibilidad y desarrollo sostenible. Yo empecé en Colombia, empecé trabajando inicialmente con el Consejo Británico, el Ministerio de Educación, en proyectos educativos, proyectos donde empresas multinacionales tenían un impacto positivo en las comunidades, digamos que eso era parte del ámbito de sostenibilidad social. Y luego ya decidí venir a Australia, aquí gané una beca para hacer doctorado y el doctorado era más enfocado a la parte de gobernanza de recursos naturales en regiones donde se realiza la extracción de recursos, de recursos, ¿no? Minería, petróleo y gas. Entonces fueron pasar de la sostenibilidad social a un poco más la gestión de recursos naturales. Fue un cambio bien interesante, donde aprendí también muchísimo, donde aprendí también otras metodologías en sostenibilidad, y que me abrió también muchas puertas, ¿no? Y me dio como muchas herramientas mm, para, para emprender, digamos, ese camino un poco más serio hacia la sostenibilidad. Una vez terminado mi doctorado, mi sueño siempre había sido trabajar para Naciones Unidas y Naciones Unidas siendo una de las organizaciones independientes a nivel mundial con un fuerte componente en desarrollo sostenible. Tomé la decisión de ir, mi primer post fue en Tailandia. Inicialmente yo empecé en las Naciones Unidas como voluntaria y posteriormente ya tuve mi primer proyecto ya como consultora. Eso fue en Tailandia, trabajé un poco en Tailandia temas de modelos de desarrollos, de modelos de negocio sostenible, que hablaremos de eso un poco más adelante, cómo las empresas desde la parte de la moda, las empresas de moda deberían adaptarse, ¿no? A estos cambios en términos de sostenibilidad ambiental y social. Y luego del post en Tailandia fui a Angola, trabajé en Angola, nuevamente retomé el tema de recursos naturales y trabajé en un proyecto en minería de diamante y sostenibilidad. Entonces fue un proyecto también bien interesante donde trabajé con comunidades locales, el impacto de la minería de diamante en las comunidades locales, otra vez volviendo a la parte de sostenibilidad social. Y ahí fui a Japón. En Japón fue un post más reciente donde trabajé en la Universidad de las Naciones Unidas. Allí en la Universidad de las Naciones Unidas es una organización bien interesante porque ellos tienen varios centros de investigación. Uno de ellos es en Tokio, de donde realicé también mi investigación postdoctoral, y es el Instituto para Estudios Avanzados en Sostenibilidad. Hicimos una investigación bien interesante, una investigación a nivel global que abarcaba a las 4 regiones y miramos de cuáles eran las prioridades en términos de de objetivos del desarrollo sostenible, cuáles eran las prioridades para cada una de las regiones.
Entonces encontramos hallazgos bien interesantes. En Asia Pacífico, por ejemplo, hay un foco más hacia la parte de desarrollo de objetivos de desarrollo sostenible medioambientales. En África es un poco más la parte de sostenibilidad social, es la prioridad. Y Europa, nuevamente, ellos se van más, están más centrados hacia la parte medioambiental, y América Latina, nuevamente, la parte social. Yo creo que porque en países en vías de desarrollo, obviamente, hay muchos problemas, necesidades básicas que resolver y la sociedad, la sostenibilidad ambiental pasa un poco a ser una segunda prioridad. Eso fue, digamos que ese es uno de los mayores hallazgos que encontramos. Em, yo creo que sí ha sido el viaje, siempre he estado adjunta a la Universidad de Queensland, donde terminé mi doctorado, ahora estoy en Australia. En estos momentos de pandemia es bueno estar en un lugar conocido también. Entonces, bueno, sigo aquí y bueno, por ahora estamos aquí, estoy trabajando ahora temas de sostenibilidad corporativa, de modelos sostenibles de negocio y bueno, ese ha sido como todo ese ha sido como todo el viaje. He hecho mucho trabajo de campo también en varios países, en América Latina, en Chile, Colombia, en Perú, Bolivia, en, en África, en Zambia, en Angola, y en Asia Pacífico, en Japón, Tailandia, China y Australia. Entonces, digamos, eso me ha permitido también conocer muy mejores prácticas de diferentes partes del mundo y adaptarlas y contextualizarlas a otros lugares, ¿no? Para llevar esas metodologías y esas prácticas en, y resolver temas críticos, ¿no? En términos de sostenibilidad, bien sea ambiental, económica o social. O sea, mi experticia es precisamente desarrollar herramientas, de metodologías, técnicas que permitan la aplicación que permitan resolver problemas álgidos en cualquiera de esas áreas en sostenibilidad. Entonces ese ha sido el viaje, esa ha sido la carrera. em, y bueno, pues hasta el momento muy feliz de haber optado por lo que opté. Como te dije, ha sido un proceso orgánico que yo creo que la vida también lo va llevando a donde uno tiene que estar, ¿no? Ese ha sido el Exacto. viaje. ¿Y cómo ha sido la adaptación? Porque esa diversidad de regiones, ¿cómo ha sido movilizarse entre todas esas regiones de diferentes continentes e ingresar a trabajar de mano de la comunidad para la planeación de estos objetivos y contextualización? Mira, ¿Qué te ha ujú, sí, ha sido bien interesante la adaptación, obviamente, tienes que estar abierto al cambio todo el tiempo, estar, las habilidades, por ejemplo, multiculturales, yo creo que obviamente, se van puliendo con el tiempo también. Sabes también ya reconocer, digamos, en términos de lo que tiene impacto, lo que no tiene impacto. O sea, hay muchos trabajos que, por ejemplo, y también empiezas a reconocer también sí, lo que realmente, lo que te interesa y lo que no te interesa. O sea, yo ya también soy muy selectiva a los trabajos a los que voy a trabajar, lo que realmente va a tener un impacto positivo, lo que no me interesa simplemente, y pues no lo voy a hacer. Pero el trabajo, ¿no? Trabajar en diferentes latitudes sí te permite una habilidad de adaptación increíble, una habilidad también de multiculturalidad, em, pues no solamente es el idioma, sino es también entender la otra cultura y aceptar la otra cultura de cómo es. Y eso también hace parte de la sostenibilidad, ¿no? De ser compasivo uno con el otro, es la parte de sostenibilidad social. Mm, y también el conocimiento, ¿no? Que adquieres en cada uno de esos contextos. Cada contexto es diferente, cada contexto tiene sus problemáticas, pero también te empiezas a dar cuenta que hay muchas similitudes y hay muchas ah, mejores prácticas que se pueden aplicar en uno u otros contextos. Entonces, eso es lo más interesante del trabajo, poder aplicar mejores prácticas que viste en un contexto, poderlas aplicar a otro, obviamente de manera, valga redundancia, muy contextualizada y
pero saber que al aplicar todas estas técnicas, o sea, estas metodologías sirven y sirven para dar soluciones de gran impacto en X o Y comunidad. El trabajo que más me gusta, sobre todo cuando voy a campo, es trabajar con comunidades. A mí me encanta desde la parte, desde el ámbito social, o medioambiental, económico. Me encanta el trabajo con comunidades, me gusta estar con las comunidades y me gusta saber enterarme, porque realmente ellos tienen en mi experiencia la solución a muchos de los problemas que hay en el mundo ahora. Entonces, si escucháramos un poco más a las comunidades locales e incorporáramos eso, por ejemplo, en un plan de negocios o en unas estrategias de política pública, pues yo creo que todo sería un poco más, fluiría un poco más, eh, fluirían los procesos y yo creo que no habría tantos problemas, ¿sí? No necesitarían tantas soluciones para tantos problemas. Claro que pues ya yo no tendría trabajo, ¿no? Porque si todo fuera perfecto, eh, pues, pero sí, ese es el trabajo que más me gusta, trabajo con comunidades. ¿Y nos podría brindar un ejemplo de una herramienta que usted ha implementado con las comunidades y se ha trasladado a otras regiones? ¿O qué metodología le ayuda a identificar esas herramientas? Mira, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la gestión de recursos naturales es muy obvio. Hay metodologías, por ejemplo, en América Latina que se han aplicado, que he aplicado, por ejemplo, en el caso africano también, y que han servido, ¿no? Recomendaciones, por ejemplo, en el manejo de, re- de, mm, de recursos de regalías derivados de la extracción de minerales y metales. Entonces, cómo se gestionan esos recursos, las metodologías detrás de la gestión de esos recursos para que tenga un mayor impacto en las comunidades. Eso fue un trabajo que realicé, por ejemplo, cuando hice mi doctorado y posteriormente lo apliqué cuando fui a realizar otro proyecto, el proyecto en Angola. Obviamente inicialmente las recomendaciones, hubo una revisión, se compartieron con el ministerio, con el ministro de Minas de Angola y su gabinete y estuvieron muy de acuerdo, se aplicaron las recomendaciones y las Naciones Unidas también adoptó parte de las recomendaciones para ayudar el gobierno angolano a la mejor gestión de los recursos. Entonces ahí es cuando uno ve que el trabajo de uno sí realmente está generando un impacto y va a generar un impacto también en la vida de las personas y las comunidades que en ese caso particular estaban, eh, que, que viven y que trabajan en los alrededores de la mina, ¿no? Particularmente en esa municipalidad donde se realizó el proyecto. En esas y varias, porque el impacto era bastante grande. Es la mina más grande de diamantes en África, entonces el impacto es bien, bien, bien significativo. Y, por ejemplo, siguiendo con ese tópico de, digamos, los estudios y que eso cómo se traslada al sector social y todo, para poder, digamos, generar esas soluciones, ¿cuál es el rol de tu experiencia en sostenibilidad? ¿Cuál es el rol de las universidades en la planeación e implementación de los objetivos de desarrollo? De las universidades, bueno, eso te lo puedo decir desde el estudio que realizamos en la Universidad de las Naciones Unidas recientemente, y el estudio precisamente fue con universidades, ¿no? Donde trabajamos con un consorcio de universidades que se llama los Centros Regionales de Experticia en Desarrollo Sostenible. Y estos centros lo que hacen es crear una aglomeración de universidades, sector privado, organización de la sociedad civil para la promoción de los objetivos del desarrollo sostenible o proyectos de desarrollo sostenible en general, no necesariamente alineados con los ODS. Yo lo que hice en ese trabajo, en ese proyecto, fue alinear todos estos proyectos o la mayoría de los proyectos de los centros entrevistados con los objetivos del desarrollo sostenible y mirar qué tanto impacto ellos estaban teniendo con la alineación de estos, con el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible.
Entonces, como te decía anteriormente, ¿sí? En los hallazgos que encontramos nos dimos cuenta que habían, obviamente, hay diferencias y similitudes entre las regiones, y que las universidades, por ejemplo, en Asia Pacífico están más sesgadas hacia la parte medioambiental, así como Europa, mientras África, América Latina están más enfocadas en la parte social. Y el rol que encontramos de las universidades es bien interesante, es un rol científico y educativo, pero obviamente pues la escasez de recursos es lo que está, digamos, lo que previene las universidades, es lo que limita un poco que tengan un rol más activo, ¿no? El sector privado entra a jugar un rol muy relevante porque es el que tiene los recursos ahora, y el gobierno pues tendrá que también entrar a administrar un poco, balancear las relaciones entre esos dos actores, entre universidad y sector privado. Eso es básicamente, yo creo que el rol, o sea, si realmente se dieran los recursos, si estuvieran los recursos, yo creo que las universidades jugarían un papel bien interesante en temas de sostenibilidad, desarrollo sostenible, que lo hacen, ¿no? Pero en universidades, en países en vías de desarrollo, trabajan con recursos muy escasos. Sí, y yo creo que eso es para todo, no solamente en el sector de la academia, en la academia, sino en otros sectores. En países en vías de desarrollo siempre hay un problema, un tema de recursos, de limitaciones de recursos bien importante que se tienen que revisar, ¿no? Y, por ejemplo, querían un objetivo de desarrollo que es, o sea, de todos los objetivos de desarrollo, uno de los que tiene gran relevancia para el sector de la industria de la moda, pues el objetivo número 12 de producción y consumo responsable. Y yo quería saber desde su perspectiva qué trabajo se ha desarrollado en cuanto a este objetivo y hablar sobre el proyecto de Bunka Fashion College también. Sí, bueno, Cindy, definitivamente que la industria de la moda está eh, está alineada a varios objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? El objetivo 12 es obviamente el más obvio, pero también hay proyectos, por ejemplo, ese proyecto que hicimos con Bunka Fashion College se alinea también a los objetivos 14 y 15, que es ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Y este trabajo lo documentamos también en el último libro que publiqué, que es accionando, está en inglés, Actioning the Global Goals for Local Impact, accionando los objetivos de desarrollo para impacto local. Y hay también otro trabajo de otra profesora em, con la que coincidimos también para este proyecto, pero ella trabaja el uso de la piel de pescado como fibra orgánica, ¿no? Para la creación de cuero, etcétera, el sustituto del cuero, ¿no? Entonces, el trabajo con Bunka Fashion College fue un trabajo bien interesante. Bunka Fashion College es una de las instituciones educativas, digamos, de renombre en el mundo, y ellos trabajan también en términos de moda, y trabajan con organizaciones bien interesantes también. Por ejemplo, en Londres hay varias instituciones con las que tienen una mm, colaboración, digamos, permanente. Y el trabajo que realizamos con Bunka Fashion College fue realizar una revisión, ¿sí? De lo que es el proceso de moda, de moda, lo que sería el proceso de moda sostenible. ¿M? Y en el proceso, obviamente, así yo le asimilo a cualquier otra industria. ¿M? Por ejemplo, cuando hice el trabajo con la minería, ¿m? Como desde el proceso tiene varias fases, pero en cada una de las fases, digamos que hay impactos medioambientales y sociales bien importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el wet treatment, casi 200 toneladas de agua se usan, por ejemplo, por tonelada de textil. Eso, por ejemplo, en el caso de la minería es muy parecido, o sea, cuánta agua tú utilizas para el diseño, por ejemplo, de un anillo. Es demasiada agua la que se utiliza.
Entonces, ¿qué es el tipo? ¿Cuáles son las soluciones? De eso vamos a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, hay procesos más o menos en la industria de la moda, como la industria minera, otra industria que use cantidades alarmantes de agua. Hay procesos de reciclaje de agua que se pueden aplicar a esos procesos. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Y que las compañías, por ejemplo, incorporen eso en sus modelos de negocio. Eso es bien, bien importante. Unos segundos, por ejemplo, en la parte de green chemistry, y eso pasa también en otras industrias, no solamente en la industria de la moda, es el release, o sea, el des, El bueno, todo desagüe. está el desagüe, sí, Ujú. de sustancias químicas también en vertientes acuáticas, sí. Entonces, la industria de la moda, por ejemplo, usa mucho arsénico, mucho mercurio, que también son contaminantes bien importantes en el agua. Yo, por ejemplo, hice también una investigación en Antioquia, en Segovia, donde el problema también de la industria minera, por ejemplo, era ese, ¿sí? Era el desagüe de mercurio y se estaban generando. Segovia, por ejemplo, es uno de los municipios más contaminados por el mercurio, donde los niños están teniendo problemas nerviosos. Los niños nacen con un sistema nervioso débil precisamente por el impacto del mercurio. Entonces, y la industria de la moda también, el desagüe de mercurio y de arsénico es bien, es bien significativo. Eh, y es algo que también la industria debería considerar. En términos de diseño, por ejemplo, en técnicas como el Zero Waste Patterning se ve mucho desperdicio también, ¿sí? En el momento que del ensamble de las prendas, hay mucho desperdicio y que se puede generar, sí se puede, y, y sí se pueden aplicar, digamos, técnicas de diseño que, que minimicen, ¿sí? O mitiguen también ese desperdicio de material. Entonces, el impacto, como te decía, o sea, el impacto es bien significativo. Después de la industria del petróleo, y te digo que yo he trabajado con extractivas, es la industria de la moda, es una de las más contaminantes, causando 1,2 emisiones de carbono, 1,2 billones de emisiones de carbono. Entonces, eso no lo vemos, lo usamos todos los días, pero no vemos el impacto ambiental que estamos generando dependiendo de la prenda que estemos usando, ¿sí? En términos de agua, es un 20% del agua mundial que usa la industria de la moda, que eso ya es bastante, ¿sí? Y un 34,8% también de estos contaminantes que se mezclan también en el mar, ¿sí? Em, Habíamos en la revisión que hicimos en el proyecto, entonces encontramos también que, bueno, o sea, la dificultad también de reciclaje, ¿no? O sea, no es difícil, bueno, si es un 80%, cuando son las prendas, cuando son mixtas entre fibras orgánicas y no orgánicas, es mucho más difícil el reciclaje. Entonces, eso genera ya otro impacto. Mm, Y la y recolección de esas Y prendas. exactamente, porque la mayoría se van también a landfills, que eso genera otro impacto bien importante. Ahora, si fueran solamente orgánicas, por ejemplo, si fueran solamente hechas, digamos, de algodón, también hay un impacto ahí bien interesante. Que, por ejemplo, ¿cuántas personas ahí están ahí detrás del cultivo de algodón? ¿Sí? Las Naciones Unidas reportan cerca de 350 millones de personas que están trabajando en el cultivo en cerca de 100 países. Entonces, y bueno, y hay que mirar en la cadena de valor de qué manera trabajan, ¿sí? Cuáles son las condiciones en las que están trabajando, ¿sí? ¿Sí? Porque no necesariamente van a ser las mejores condiciones, máxime si trabajan en países en vías de desarrollo. Y la investigación también encontró que 2.700 litros de agua
se necesitan también solamente para fabricar una camiseta, o sea, ya son 2.700 litros de agua, entonces imagínate el impacto em, tan significativo, ¿no? De la industria. Hay nuevamente, como te digo, los contaminantes, hay muchos fertilizantes también, fertilizantes químicos que se están usando, entonces es como mirar a partir durante todo el proceso de producción, desde el proceso de, de cultivo, de producción, de corte, de venta, etcétera, todo el proceso en el ciclo de vida de la prenda a mirar, hay que mirar realmente cuáles son los impactos que se están generando socioambientales y cómo, por ejemplo, la industria puede generar, digamos, modelos de negocio, eso es lo que estoy trabajando ahora, y mejores prácticas para minimizar todos estos impactos. Entonces, algunas de las soluciones que nosotros encontramos era, bueno, primero es mirarnos a nosotros, ¿sí? O sea, cuál es el estilo de vida que estamos llevando, ¿sí? Somos conscientes también de la ropa que compramos. Yo ya lo pienso dos veces, por ejemplo, ir a un lugar de fast fashion, ¿sí? A- que, mm, donde yo sé que esa prenda puede ser muy, muy, muy económica, pero los impactos socioambientales son bastante grandes, ¿sí? No solamente el consumo de agua, sino también quién hizo la prenda, en qué condiciones trabajó la persona que realizó esa prenda. Entonces también hay un tema también hay de derechos humanos, por ejemplo, y de esclavitud moderna. Que hay que mirar. Entonces es mirarnos hacia nosotros, cambiar esos modelos, esos estilos de vida. Va a pasar que sean pues, estilos de vida más sostenibles para que tengamos esa conciencia social y medioambiental que definitivamente hay prendas que no voy a comprar porque tienen un impacto en el mundo y en las personas que realizan esas prendas. Desde la industria, el cambio a modelos de negocio más sostenibles, precisamente donde ellos miden realmente cada uno de los procesos en el diseño de la prenda, desde el cultivo de las fibras hasta la venta de la prenda y hasta el disposal, hasta qué pasa con la prenda una vez sea usada. Em, y que se generen, digamos, alternativas desde la industria también para mitigar esos impactos, es decir, una industria más responsable. Hay marcas ya, de hecho, ya muy sostenibles, Stella McCartney, por ejemplo, Patagonia, Store Brand, que son marcas que ya están, digamos, a la vanguardia y están trabajando con materiales orgánicos o que incorporan, digamos, prácticas sostenibles en procesos de producción también y es aprender un poco también esas mejores prácticas. El uso, por ejemplo, ahora yo soy una fan de ir a las tiendas de ropa de segunda mano, o sea, no tiene, no sé por qué, pero no sé, de pronto es como nuestra idiosincrasia, en países En de vías de Latinoamérica. Ujú. desarrollo es como, no es bien visto, pero mira, en Japón es muy normal, aquí en Australia es muy normal y encuentras ropa de muy buena calidad y no estás contaminando eh, el ambiente como lo harías con una prenda de fast fashion y de primera mano. Con Bunka Fashion College, cuando estaba en Japón, hicimos un foro de mujeres en sostenibilidad. A propósito, es una network de mujeres excepcionales en sostenibilidad que empecé hace unos años. Y hicimos al final del seminario, el seminario fue enfocado hacia producción y consumo sostenible. Hicimos un intercambio de ropas, ¿sí? Entonces, para que pudieran acceder al evento, cada persona tenía que llevar una prenda, ¿sí? Y esa era su ticket de entrada. Y al final había personas diseñadores de Bunka Fashion College y lo que hicieron ellos fue precisamente asumir su papel su rol de diseñadores y de estilo de diseñadores bueno, de modas y de imagen
y les decían a las participantes, mira, esta te queda bien, esta falda con esta. Entonces fue bien interesante y fue un, o sea, es ver que sí, o sea, con ropa de segunda mano te puedes sentir muy bien y te puede quedar muy bien y no necesariamente estás contaminando de la manera que contaminas haciendo shopping. Bueno, además que Tokio es una de las, o sea, las mujeres tienen esa conciencia que shopping es comprar felicidad para ellos. Entonces, es también la mentalidad, hay que empezar a cambiar esa mentalidad. Y se logró un poco, en marco de ese seminario, se logró un poco cambiar esa mentalidad. El uso, por ejemplo, de material de fibras orgánicas como el algodón, el cáñamo, lo que te decía con este proyecto, una vez ya terminada la investigación que fue em, empezábamos a hacer también el trabajo de campo. Mi compañera, mi colega, que trabaja en Bunka Fashion College, ella sí alcanzó y fue con comunidades, trabajó con comunidades en mujeres que producían el cáñamo, para mirar cómo es todo el proceso de producción para la producción de prendas, usando cáñamo. Entonces, ese uso de fibras orgánicas, por ejemplo, que se puede incorporar en la producción de ropa es una mejor práctica. Y otras tecnologías, ¿no? Que son más eco-friendly, como más medio ambiente, que generan, que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Por ejemplo, materiales que son animal-like materials como soa o cuero, biocuero, son otro tipo de, digamos, de técnicas que se pueden integrar. Entonces, sí hay buenas prácticas, pero que a las que necesitan darse más visibilidad y obviamente pues la industria también tiene que invertir para la incorporación de esas prácticas y también para reconocer en qué parte de la producción, del proceso de producción, desde el cultivo hasta la producción, toda la cadena de valor, en qué partes hay que interferir y hay que invertir más recursos para hacer de la industria más sostenible, ¿sí? O sea, 100% sostenible, bueno, que sea 100% sostenible es complicado, ¿no? Como cualquier industria, pero sí se pueden generar prácticas que pueden empezar a mejorar la industria y llevarles por el camino hacia la sostenibilidad. Siempre hay mejores prácticas, procesos químicos que se pueden adaptar, procesos de producción y en cambio también de conciencia, ¿no? Entonces es educación también. Las empresas perfectamente en la industria podrían invertir en educación, a cambiar un poco esa conciencia de compra excesiva y, o compra de prendas que sean exclusivamente que sean más sostenibles. Entonces, ese fue un poco el proyecto que hicimos, fue más como una revisión de los procesos de- detrás de la industria de la moda, los impactos asociados. Y ya la segunda parte es eso, trabajar un poco desde el cultivo hasta pues, toda la cadena de valor. Ese fue el trabajo. ¿Y cómo es el proceso por ejemplo, yo en mi maestría en Louisiana State, lo que trabajé fue con una fibra de huerregue, que es de la zona del Pacífico, y uno de esos digamos, barreras para la comercialización de estos productos de la fibra de URG es, digamos, la conexión entre las comunidades y los mercados locales para promocionar estos productos sostenibles porque han sido, pues, toman tiempo desarrollarlos, provienen de una fibra que es extraída de una manera, pues, consciente del contexto. Entonces, soy muy curiosa de, por ejemplo, en tu proceso de investigación, con la fibra de cáñamo, cómo es el vínculo entre comunidad y mercado para la promoción de este producto. Bueno, eso parte del ámbito de la sostenibilidad social, ¿no? El promocionar la economía local, permitir la promoción de la economía local. Ahí lo que se ha encontrado en la investigación que hemos hecho
es precisamente que debe haber también como un compromiso, ¿no? De la industria de las empresas más grandes para que apoyen los negocios locales. Debe haber como una partnership, una alianza entre empresa grande y negocio local, o si no va a ser, no va a ser sostenible en el largo plazo. ¿M? Entonces, por ejemplo, si la empresa multinacional X que trabaja en esa región, eh, da, por ejemplo, capacitación a la empresa local, ¿sí? O, por ejemplo, presta sus instalaciones para que se realice una parte del proceso de producción de esas prendas usando esos materiales locales, materiales sostenibles. Digamos que esa es una alianza, esa sería una alianza muy interesante, que no solamente va a ser ganancia para la empresa, porque siempre la empresa su objetivo va a ser la ganancia, sino que también va a ser una ganancia para el contexto local, de donde se cultive la fibra, etcétera. Entonces siempre se necesita ahí el acompañamiento también y el compromiso de una empresa más grande, si no no va a ser sostenible, a menos que haya intervención de una tercera parte, por ejemplo, que el gobierno también genere como subsidios para que sea más sostenible, etcétera. Pero saber que obviamente un negocio necesita, eh, y máxime si es desde la comunidad, o sea, se necesita mucha organización para hacer todo el tema de marketing, para hacer todo, bueno, el tema de producción, etcétera. Pero si la empresa, si la industria puede impulsar ese tipo de emprendimientos, es mucho más interesante. Sí, hay muchos casos que se da precisamente lo que tú estás diciendo, pero son más exitosos cuando la industria lo promueve, ese tipo de emprendimientos locales. Y ahondando en ese aspecto, por ejemplo, tenía curiosidad usted trabaja en bastantes iniciativas que combinan, digamos, el contexto, las comunidades, empresas, gobierno. Desde las empresas, ¿cuáles son las barreras que has encontrado para la adopción de los objetivos de desarrollo o cualquier estrategia de sostenibilidad? ¿Cuáles son esos puntos álgidos para que ellos adopten estrategias sostenibles? Yo creo que la primera es la mentalidad de la empresa y el del líder de la empresa. Si el líder de la empresa em, no es consciente del daño medioambiental y social que esté causando la producción que el X o Y empresa esté realizando, pues no va a pasar absolutamente nada. Se necesitan líderes, realmente líderes en sostenibilidad, líderes que tengan esa, esa conciencia social y medioambiental para que puedan desde ahí, desde la cabeza, empezar a hacer un cambio en el proceso de producción y posiblemente tener un impacto también en los cambios de consumo de sus clientes, de los consumidores, etcétera. Pero si no hay una mentalidad, o sea, si hay un líder que solamente, obviamente, el objetivo de una empresa es la ganancia, decía Friedman, pero también hay una conciencia social y una conciencia medioambiental y los líderes, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿sí? Si no, no va a cambiar. Ya el resto son prácticas, son procesos químicos que se pueden realizar para hacer para hacer de las prácticas más sostenibles, ¿sí? Por ejemplo, no sé, procesos químicos para el reciclaje de agua, para la transformación de aguas, ser más sostenibles, ¿no? Flotación, todo este tipo de cosas que son más técnicas, más específicas. Pero si no hay una conciencia social y medioambiental, no va a pasar nada en el cambio de las empresas. Entonces, la formación de líderes, yo creo que es formar líderes corporativos y educarlos en que realmente esto es importante y hacerles caer en cuenta cuál es el impacto que está causando la producción en el consumo, el comportamiento de consumo de las personas y en el medio ambiente en general. Mm. ¿Y cómo consideras, digamos, que la pandemia por COVID-19 ha afectado cómo vemos la sostenibilidad desde su experiencia? O sea, ¿cuáles son los cambios que ha visto durante esta pandemia en relación a la sostenibilidad? Los cambios que he visto,
Bueno, yo creo que nos estamos, yo creo que estamos en un momento de transición hacia un modelo, hacia un modelo global donde los valores son más, y eso le dice yo sigo mucho a un profesor de MIT que él habla de la teoría de la U, ¿sí? Entonces él decía cómo nuestros los valores del capitalismo ya se está acabando, o sea, el capitalismo se está acabando en sí mismo, son valores muy egoístas, muy masculinos, no puedo decir que lo masculino es egoísta, pero él habla de valores muy, muy egoístas, muy egocéntricos, ¿sí? Basados en el ego. Y estos momentos, eso que está sucediendo, esta transición en la pandemia, este, guerras, los conflictos sociales, los movimientos sociales, eh, la, todo este tipo de eventos es, es porque se está generando un quiebre para la emergencia de algo nuevo, que es lo que él habla del es un nuevo ecosistema, ¿sí? Es un nuevo ecosistema con nuevos valores diferentes al capitalismo, ¿sí? Un nuevo ecosistema en el que los valores son mucho más femeninos, hay mucho más cuidado por el ambiente, mucho más cuidado por las comunidades, por las personas. Ese es el nuevo sistema, es el nuevo ecosistema al que vamos a estar. No sé si lo vamos a ver nosotros, posiblemente más adelante, pero evidentemente generaciones futuras sí puedan ver ese ecosistema. Yo confío, yo soy seguramente optimista, pero yo sí creo que este tipo de crisis tenían que pasar, ¿no? Para que tomemos más conciencia social, más conciencia medioambiental y cuidemos de los otros y de lo que nos rodea. ¿M? Entonces, yo creo que sí va a afectar, obviamente, va a tener un impacto importante en términos de sostenibilidad. Las empresas van a estar más conscientes, porque antes solamente eran conscientes de que había lo que se llama sostenibilidad cuando les afectaba su capital, su reputación corporativa. Pero, y ahí sí había dinero para temas de sostenibilidad, ¿no? Pero ahora yo creo que ya vienes desde adentro, ¿no? Ese cambio viene desde adentro y cuando viene desde adentro, pues ya es mucho más fácil, no hay que convencer a nadie, los corporativos, las empresas, etcétera, ya saben qué es lo que hay que hacer las cosas bien, o si no volvemos a lo mismo, a lo que estamos ahora, por ejemplo. Una pandemia que pues, nadie puede controlar, o sea, una pandemia que tiene impacto en todos, en todos y en todas, ¿no? Y en negocios, o sea, nadie se salva, o sea, el sector privado, nadie se salva, sí. Y, por ejemplo, las cadenas de valor que están globalizadas y, digamos, la pandemia ha hecho visible cuán desconectados estamos, digamos, o cuán conectados y desconectados a la vez, digamos, en responsabilidad social de los sitios donde extraemos estos recursos para la producción de mercancías. Claro, Ujú. claro, es lo que te decía antes, o sea, eso no se visibiliza hasta que pasan cosas como lo que está pasando ahora, ¿sí? Y lo que te digo, en las empresas, ¿qué pasa con las empresas? ¿Cuándo empiezan a invertir, la industria cuándo empieza a invertir en responsabilidad social corporativa, en sostenibilidad? Cuando les afectan directamente su reputación corporativa. Entonces, que encontraron yo no sé cuántas personas trabajando en una maquila en condiciones pésimas, o lo que pasó en el Golfo de México, por ejemplo, cuando la British Petroleum hizo ese derrame de petróleo increíble que destruyó no sé cuánto porcentaje del ecosistema acuático. Entonces, cuando ocurren eso, cuando se visibilizan esas cosas, cuando realmente ocurre el cambio. Pero ahora como se está visibilizando en otras partes, pues ya nos estamos dando cuenta que el problema es más grande de lo que veíamos. O sea, ya no son eventos aislados, sino que ya es un problema ya intrínseco de la industria, un problema ya que ha crecido por mucho tiempo, ya es un problema que se ha vuelto orgánico y entonces hay que cambiar. O sea, no hay otra manera, sino que hay que cambiar absolutamente. ¿Sí? Y hay que cambiar y cambiar todo y reformarse y transformarse, porque de otra manera, pues no podrían operar, no pueden seguir operando.
pero que si seguimos en las mismas condiciones en las que estamos, y esta pandemia se, 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 en el tiempo, o sea, se extiende en el tiempo, pues bueno, ¿cuáles tendríamos que transformarnos totalmente, ¿sí? Y transformar la industria, transformar, ¿sí? Las organizaciones. Yo creo que la transformación, es lo que te digo, transformación está pasando, va a pasar y es la emergencia de un nuevo sistema de valores corporativos, un nuevo sistema de valores también a nivel personal y con ello, pues, obviamente, más cuidado, ¿no? Del ambiente y a los otros. Mm. Isabel quería que habláramos sobre, digamos, su trabajo en género y sostenibilidad con la revista científica y también esos espacios de divulgación que ha generado para promocionar, digamos, mujeres en sostenibilidad. Sí, bueno, yo empecé el trabajo se llama eWisely, que es Exceptional Women in Sustainability, y el trabajo con eWisely empezó luego de que yo me di cuenta, yo soy colombiana originalmente, y cuando llegué a Australia, pues yo llegué con mis ahorros a hacer una maestría, ¿no? Pues no puedes comparar dólares australianos con pesos colombianos. Pues se me acabó el dinero y 3 meses en mi maestría no tenía dinero para el siguiente semestre. Entonces yo empecé a tocar puertas y mirar a ver cuál era el buen samaritano que me podía ayudar a pagar mi maestría o mirar, trabajé de todo, o sea, hice todos los trabajos que te puedas imaginar, casuales, como mesera, como, bueno, pero igual no alcanzaba, o sea, el dinero no alcanzaba, era increíble. Y empecé a hacer mucho networking, a tocar muchas puertas y me di cuenta que en la universidad también daba becas para hacer doctorado. Entonces me fui por ahí, por ese lado, efectivamente me gané una beca. Me gané una beca y para hacer doctorado y pues ahí empezó todo mi viaje hacia la sostenibilidad. Luego, ya cuando empecé a hacer investigación en otras partes, en África, en Surasia, en otras partes en Latinoamérica, yo me daba cuenta que precisamente, o sea, como mi trabajo había sido en la extracción de recursos naturales, yo decía, oiga, o sea, los encontraba el mismo caso, ¿no? Nuestros países son tan ricos en recursos naturales, pero nosotros somos tan pobres que es increíble, o sea, y el problema más grande que yo encontraba era que la solución, una de las recomendaciones en mi doctorado era precisamente que si se invertía en capital humano, ¿sí? En las comunidades locales donde se realizaba la extracción indiscriminada de recursos, eh, a- digamos que porque la sostenibilidad no es que, bueno, todos vamos a hacer, la premisa de la sostenibilidad es que, bueno, si yo tomo un 80% de los recursos naturales, tengo que dar en compensación un 80 o 100% de otro recurso. Entonces, por ejemplo, un recurso humano, ¿sí? Capital humano. Entonces, vamos a darle a esta comunidad, yo te cojo los 80% del recurso natural, pero le voy a devolver en cambio un 80-100% de capital humano. Y eso es sostenibilidad. Entonces dije, bueno, la inversión, yo les preguntaba a ellos, bueno, en las comunidades, ¿qué es lo que realmente, o sea, cuál es el legado que les pueden dejar, que le pueden dejar la industria? Ellos hablaban siempre de educación, de programas de emprendimiento, de programas de pasantías para los estudiantes, etcétera. Y me di cuenta que era precisamente eso, era eso lo que faltaba, ¿sí? Era ese aspecto, ese capital humano el que necesitaban las comunidades locales para ser más sostenibles, ¿sí? Entonces, si ya no tiene el recurso natural, que se van a seguir extrayendo los recursos naturales, necesitaban algún retorno, y el retorno era ese capital humano. Entonces, me di cuenta que muchas, sobre todo las mujeres, sí, o sea, estamos también en países en vías de desarrollo, son países muy machistas, donde pues el acceso también a educación y a oportunidades laborales igualitarias y de calidad, pues es más complicado para las mujeres. Entonces, al darme cuenta de eso, yo dije, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? O sea, no solamente con la investigación no va a ser suficiente, sino que hay que ir de la investigación de la teoría a la práctica y así fue que empezó la network. Es una network que también que conecta mujeres, trabaja en temas de sostenibilidad
y les conecta precisamente para que, sí, es decir, se apoyen, se generen contactos, conexiones que luego les abran puertas. Hace poco estuvo una colombiana precisamente, que a través de la network, ella vino a hacer un postdoctorado en Australia y realizó su investigación postdoctoral. Y bueno, tenía cero recursos, pero digamos que todo facilitamos, desde la network facilitamos los contactos también, pues dimos un poco de mentoring también para darle escritura a la propuesta, etcétera. Y así es que funciona la network. Tenemos otro tipo de actividades como la revista científica, por ejemplo, em, y es una revista que permite a las mujeres en sostenibilidad, particularmente que están haciendo maestría por investigación o doctorado, publicar antes de que se publique una revista indexada, publicar sus hallazgos investigativos para que se diseminen de manera más fácil y pasar por todo el proceso de revisión y tener feedback, ¿no? de editores para que sea un poco, para facilitar ese proceso de publicación a otras revistas. También tenemos un magazine de opinión, ¿sí? Donde los que no son investigadores pueden escribir sus temas, columnas de opinión, y también lo tenemos ahí como una actividad que hacemos con miembros de la red. Bueno, no solamente con miembros, o sea, cualquier persona puede publicar. Ese es básicamente el trabajo que hacemos. Y también realizamos seminarios, foros, lo que llamamos foros. Y recientemente hicimos el foro en Bunka, hemos hecho uno en Chile, en Colombia, en Zambia hicimos otro. Y en Bunka hicimos uno recientemente que fue en Bunka, en Tokio, con la universidad, con Bunka Fashion College y Social Innovation in Japan. Y se facilitaron también, donde se congregaron, siempre hubo más de cerca casi de 150 personas, y donde trabajamos también temas de sostenibilidad que conectan sostenibilidad y género. Entonces, ese es el trabajo que hacemos. Tiene un impacto bien interesante, porque es un impacto global. El impacto de las redes es un impacto global. Entonces, pues la idea es ayudar, ¿no? Es que nos ayudamos entre todos. Y ese proceso de mentoría es muy importante porque muchas personas nos vemos reflejadas en tu historia de, digamos, hacer una maestría con pocos recursos, buscar esas oportunidades y, digamos, ver que cuando uno llega a esas posiciones puede dar más oportunidades a otras personas con, esas, con ese background, entonces muy interesante y realmente felicitaciones por ese trabajo. No, a ustedes son las que también hacen la diferencia con el trabajo que hacemos todas, el granito de arena que todos aportamos. Seguramente tú a la industria de la moda vas a aportar muchísimo, y todo este tipo visibilizar, por ejemplo, el trabajo que otras mujeres hacen a través de tu podcast también, es un trabajo bien importante porque eso nos está haciendo, ¿sí? Entonces visibilizamos mucho otras iniciativas, pero no visibilizamos el trabajo de otras mujeres que están haciendo grandes cosas. Entonces yo también aprovecharé para visibilizar tu trabajo. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, Gracias. unas últimas preguntas. Una pregunta es, por ejemplo, si tuvieses un lugar en el cual muchas personas viesen tu mensaje, podría ser virtual o físico, ¿qué frase pondrías acerca de la sostenibilidad? Pues la que pongo siempre con Invest in Women, Invest in Wisely. Porque, sí, porque sí, o sea, si primero inviertes en personas, es ahí, o sea, inviertes en personas, inviertes en capital humano que van a tener buenas ideas y van a generar buenas prácticas de sostenibilidad. Pero si inviertes en las mujeres por naturaleza somos más caring, más compasivas con el otro, más compasivas con el ambiente. Entonces, ahí estás, ya estás ahí atacando dos puntos importantes. Entonces, ese sería mi eslogan. Y bueno, Isabel, cuéntanos dónde te podemos encontrar en tu página web y las redes sociales.
Sí, mira, a mi página web, ahí pueden encontrar todas las publicaciones, el trabajo que he hecho también con el sector privado, con gobiernos, con Naciones Unidas, etcétera. Es drisabelfranco.com. La network de Exceptional Women in Sustainability es Wisely, Wisely, WISC, um, SILY.org. También una vez llegan a la website de cada una del proyecto de mujeres o la mía, ahí están las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, también está en Facebook. Están visibles todas las redes para que nos podamos conectar. Bueno, doctora Franco, muchísimas gracias por su entrevista y nuestra conversación acá en el podcast. Realmente ha sido muy grato saber todo el trabajo que usted ha hecho. No, Cindy, a ti también, gracias por tu tiempo y muchas gracias también por contribuir en la sostenibilidad, por el trabajo que estás haciendo bien interesante. Okay. Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y te invito a que te suscribas al podcast y que nos sigas en las redes sociales. En Instagram y TikTok nos encuentras como @circular.fashion y en Facebook y Twitter nos encuentras como @circularfashion sin el punto y sin la A de circular. Muchísimas gracias y hasta la próxima.